En el año 2009, cuando la película 2012 se estrenó en los cines de todo el mundo, muchos la vieron solo como un espectáculo de efectos especiales y catástrofes descomunales impresionantes. Pero con el paso de los años, y especialmente después de fenómenos cada vez más intensos y extraños en nuestro planeta, aquella ficción empezó a resonar con tintes de realidad. La trama del film trata principalmente sobre la destrucción casi total del planeta Tierra debido a un evento cósmico o alineación planetaria y a la actividad solar, o al menos es lo que implícitamente se da a entender. Aunque no se especifica la causa del desastre en la Tierra, sí nos dan claves y datos muy interesantes que veremos más adelante. Aunque la mayor parte de la película se centra en espectaculares explosiones e impresionantes efectos especiales, 2012 también comunica mensajes y simbolismos sobre los planes de la élite para un mundo nuevo después de un hipotético evento geofísico, catástrofe planetaria o para muchos el fin del mundo tal como lo conocemos. La película, dirigida por el reconocido director Roland Emmerich, supo jugar muy bien con el temor y el pánico generado por una antigua profecía maya que advertía que el fin del mundo llegaría en diciembre del año 2012. Y más allá de que esto solo haya servido de marketing muy bien llevado por los productores, que finalmente los llevó a recaudar cerca de $800 millones a nivel mundial, no deja de ser interesante y curioso el hecho de que hayan decidido tomar de referencia no solo la profecía maya, algunas referencias bíblicas y mitológicas, sino también datos que, si bien son ciertamente controversiales, dan un atisbo de lo que realmente podría llegar a acontecer. Como decíamos, 2012 es una película cargada de mensajes clave y datos muy interesantes que, para quien esté informado o al menos sepa un poco el contexto en el que se basa esta cinta, tendrá mucho sentido. Vuelvo a remarcar que esta película no solo se trata de excelentes efectos especiales y una típica historia de supervivencia al puro estilo Hollywood, sino también de una puesta en escena de símbolos, señales e incluso planes, y analizaremos esto en escenas clave del film. Ya desde las primeras escenas, la película nos va dando información muy interesante. Por ejemplo, estas dos escenas hacen alusión a una causa de origen espacial, la alineación planetaria y la llamarada solar, siendo la más relevante la llamarada solar o erupción solar. En estas escenas se afirma que los neutrinos están teniendo una reacción física debido a una de las llamaradas solares más potentes de la historia. Según los expertos, esto es imposible en la vida real. De hecho, para muchos es considerada una de las partes más absurdas de la película. La ciencia afirma que los neutrinos son partículas sin masa ni carga que permean nuestro universo. Son 1/3 de las partículas que componen un neutrón. Son tan inhóspitos que, si se tomara un año luz de plomo, podrían capturar una partícula de neutrino. En este preciso instante, unos 60 billones de neutrinos provenientes del Sol atraviesan tu cuerpo cada segundo mientras ves este video. Los neutrinos no interactúan o apenas reaccionan con la materia normal, así que la razón presentada en la película queda totalmente descartada. De igual manera, una potente llamarada solar de clase X15 o 20, incluso una de tipo Carrington de clase X45, aunque algunos sostienen que fue de clase X100, ninguno de ese tipo podría provocar una catástrofe planetaria como el visto en la película. Bueno, es obvio que si una de esas superllamaradas ocurriera ahora mismo en la vida real, podría significar el colapso de la sociedad, pero no por los neutrinos, sino por el hecho de que somos una sociedad dependiente de la electricidad. Una supererupción solar en la actualidad devastaría nuestras redes eléctricas y sistemas satelitales, y esta situación llevaría rápidamente a la sociedad al colapso en pocas semanas. Pero entonces, ¿qué otro evento espacial podría provocar un escenario similar al visto en la película? Los que llevan tiempo siguiendo la información que compartimos en este canal sabrán identificar claramente lo que podría causar esta catástrofe, pero para quienes son nuevos, rápidamente les resumo. Los científicos Ben Davidson y Douglas Bott, entre otros,
proponen la teoría de que cada 12.000 años aproximadamente, no solo el planeta Tierra, sino los demás planetas del sistema solar, incluido nuestro Sol, atraviesan por grandes cambios. Estos ciclos son llamados ciclos cataclísmicos, que involucran no solo grandes cambios geofísicos y climatológicos en la Tierra, sino también un cambio de los polos magnéticos y posteriormente un hipotético cambio de los polos geográficos debido a una nova solar o micronova solar. De hecho, esto es algo que también se muestra en la película y está relacionado con la escena donde se hace referencia de la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre de Charles Hapgood. Para quienes quieran ahondar un poco más en estos ciclos catastróficos en el planeta, pueden encontrar más información en el canal. Entonces, el primer dato clave que nos da la película es que esta catástrofe en la Tierra tiene una causa de origen espacial y el Sol es un factor clave a tomar en cuenta. Los neutrinos son la ficción, solo tomemos como clave el evento espacial. Ya enterándose la élite de que el mundo llegará a su fin muy pronto a través de los científicos más prominentes que trabajan de forma secreta para ellos, aunque esto ya no es ningún secreto, comienza una de las partes más interesantes de la película, y si bien no es algo nuevo como tal, termina confirmando lo que ya suponíamos, que es cómo la élite o las grandes élites mundiales han estado preparándose para un evento cataclísmico durante décadas. Y esta no es solo una teoría de la conspiración o una idea propia de películas de Hollywood, sino una realidad intrigante. Y esto confirmó la reconocida exfuncionaria gubernamental de los Estados Unidos, Catherine Austin Fitts, que ejerció un cargo durante la administración de Obama. En una entrevista del periodista estadounidense Tucker Carlson en junio de 2025, la exfuncionaria demostró con pruebas cómo el gobierno de los Estados Unidos lleva invirtiendo billones de dólares en bases subterráneas alrededor del país y en otros lugares del mundo en preparación a un evento de nivel de extinción. Cabe remarcar que el periodista Tucker Carlson es alguien de mucho prestigio, no solo en los Estados Unidos, sino internacionalmente, y la calidad de sus invitados va de acuerdo a esto. Carlson no elige a cualquier invitado, por lo que la calidad y veracidad de la información que sale de sus entrevistas e invitados es definitivamente para tomar muy en cuenta. Una parte de esto lo pueden encontrar en un video que hicimos sobre esta entrevista. Es así como se muestra en la película cómo la élite mundial gobernante no solo es consciente del desastre que se avecina, sino que han estado secretamente trabajando en un plan de supervivencia por muchos años. La élite está tomando las medidas necesarias para preservar la vida de aquellos que son considerados dignos, entre comillas, y resguardar las cosas que para ellos son las más importantes de la Tierra para traer al nuevo mundo. Las únicas personas que saben sobre esto son las personas más poderosas del mundo y aquellos billonarios que puedan pagar sus pases de billones de dólares. En otras palabras, demuestran que no hay manera de que una persona normal pueda sobrevivir, y esto es parte del plan. Mientras tanto, como siempre, las masas comunes son presentadas como una manada de tontos, presas del pánico y la violencia, como es el caso en la mayoría de las películas de desastres. Las masas son presentadas como un rebaño desconcertado y distraído que no puede actuar civilizadamente. La élite está planeando su escape secreto del cataclismo, mientras las masas se muestran haciendo disturbios y esparciendo el caos. Al ver cómo la gente es retratada actuando en tiempos de crisis, uno podría estar inclinado a pensar que tal vez la élite está haciendo lo correcto al ocultar la verdad a las masas, y te lo muestran claramente. Otro mensaje oculto o simbolismo interesante la encontramos en la escena del accidente del director del Louvre, quien descubre los planes de la élite y está dispuesto a revelar la verdad al mundo entero. Luego muere en un misterioso accidente de coche justo antes de hacer su anuncio. Como dato curioso, en una de las escenas de la misma película, la presentadora de noticias afirma que es una casualidad que el accidente se produjo justo en el túnel de Pont d'Alma, el mismo túnel donde la princesa Diana perdió la vida en un extraño, entre comillas, accidente de coche el año 1997.
Pero esto será solo un dato curioso, una casualidad o una indirecta que nos da la película. Los que están bien informados en el tema se darán cuenta de cuál es el mensaje que realmente quieren transmitir con esta escena. Esta conspiración masiva contra el público no es un secreto hermético. Algunos personajes descubren la horrible verdad y tratan de advertir al público, pero son rápidamente silenciados. Esto también nos lleva a la icónica escena cuando Charlie, un teórico de la conspiración o loco conspiranoico, como mucha gente lo calificaría actualmente, le indica a Jackson que de vez en cuando un valiente se atreve a hablar del asunto y es rápidamente silenciado. Esto es tal cual, y qué mejor ejemplo de lo que le pasó al científico Douglas Bott, quien falleció el año 2023 en extrañas circunstancias. También entra en juego uno de los protagonistas principales de la película, que es Jackson, interpretado por el reconocido actor John Cusack. Él interpreta a un escritor no muy exitoso cuya novela principal se llama Adiós Atlantis, algo muy simbólico en el contexto de la película. Atlántida es el nombre de un continente mítico que quedó sumergido por una gran inundación hace varios milenios. La leyenda sostiene que una civilización muy avanzada floreció en el continente desaparecido y que algunos sobrevivientes de la Atlántida lograron navegar a lugares como Egipto, América y Asia, donde se convirtieron en grandes maestros para los nativos. Atlántida es de una gran importancia en los misterios ocultos de la élite, ya que se cree que el continente realmente existió y fue el origen del conocimiento oculto del mundo. Según las historias, los atlantes, que navegaron a tierras lejanas con el fin de escapar de la gran inundación, fueron considerados los maestros de los conocimientos esotéricos por los antiguos egipcios, mayas e incluso celtas. Las escuelas de misterio suelen decir que la historia bíblica del diluvio es de hecho la historia de la desaparición de la Atlántida. También afirman que muchas otras culturas antiguas tienen historias similares dentro de su folclore. Las sociedades secretas de hoy perciben y se refieren a los Estados Unidos como la Nueva Atlántida, un país que fue fundado en los principios de la masonería y los Rosacruces, los supuestos descendientes de los misteriosos atlantes. Mientras la Nueva Atlántida, una obra de 1605 de Sir Francis Bacon, parecía estar presagiando la fundación de Estados Unidos, la novela de Jackson, Adiós Atlantis, parece estar presagiando su destrucción. Entonces surge la pregunta: de la misma manera en que la Atlántida fue completamente sumergida en el agua, los Estados Unidos, la base de la actual élite oculta, ¿sufrirá un destino similar? Los pocos afortunados que se embarcan en una versión moderna del Arca de Noé se dieron a la tarea de fundar un nuevo mundo, y la película sutilmente señala cuáles instituciones seguirán adelante y cuáles desaparecerán. Entrando en lo que respecta a la catástrofe global, quizás la clave más importante se muestra en la escena donde Charlie le enseña a Jackson un video caricaturizado de lo que se supone es la causa del cataclismo. En el video se menciona nuevamente a los mayas y la profecía del año 2012, con un cataclismo provocado por una alineación planetaria que ocurre cada 640,000 años. Esto es pura ficción. No me refiero a la profecía maya, sino a la alineación planetaria y el ciclo temporal. Pero aquí también aparece una clave muy importante, y es cuando se explica que la radiación solar, sabemos que la idea de los neutrinos no tiene sentido alguno, pero se menciona que la radiación solar hará que el núcleo de la Tierra se derrita, dejando la corteza del planeta libre para moverse, algo que el año 1958 el profesor Charles Hapgood lo llamó el desplazamiento de la corteza terrestre y el físico Albert Einstein lo respaldó. Esto es cierto. Hasta donde se sabe, según algunos investigadores, el profesor Charles Hapgood fue solo un desinformador y agente de la reconocida agencia de inteligencia estadounidense que ya todos conocemos. Sin embargo, su teoría fue incluso validada por el mismo Albert Einstein. Esto es real. Además, Hapgood se convirtió en uno de los defensores más conocidos de la afirmación de un cambio de polos rápido con resultados catastróficos. La hipótesis o teoría del desplazamiento de la corteza.
Mientras Hapgood estaba en el Springfield College, la pregunta de un estudiante sobre el continente perdido de Mu motivó un proyecto de clase para investigar el continente perdido de Atlántida, lo que llevó a Hapgood a investigar las posibles formas en que podrían ocurrir cambios masivos en la Tierra. En 1958, Hapgood publicó la teoría del desplazamiento de la corteza terrestre. El libro incluía un prólogo del mismo Albert Einstein. Hapgood propuso la hipótesis de que el eje de la Tierra se ha desplazado numerosas veces a lo largo de la historia geológica. Hapgood propuso un escenario hipotético de desplazamiento de la corteza terrestre, supuestamente provocado por la gran masa de hielo ubicada en los polos, lo que pudo llegar a modificar la posición de los propios polos y de grandes masas continentales. En términos geológicos, esto supondría que la litosfera se habría desplazado sobre la astenosfera, una capa inferior fluida o semisólida que estaría situada entre 100 y 240 kilómetros por debajo de la superficie terrestre. No obstante, el núcleo del planeta mantendría la misma orientación axial. Para hacer una simple comparación, sería como si la piel de una naranja estuviera suelta y se deslizara libremente sobre los gajos. Según sus investigaciones, estas alteraciones tendrían lugar cada 20.000 o 30.000 años, con una duración media de unos 5.000 años, y la inclinación del eje no sería nunca superior a los 40 grados. Como resultado de estos movimientos, Hapgood determinó que el Polo Norte habría cambiado de posición hasta 3 veces en el hemisferio norte en los últimos 100.000 años. Por supuesto, tales desplazamientos tendrían tremendos efectos geológicos y climáticos a escala planetaria. No obstante, Hapgood rectificó en su segundo libro, de 1970, dado que la teoría del peso del hielo parecía insuficiente. En esta ocasión propuso que dichos cambios se deberían tal vez a fuerzas internas, pero no podía más que especular sobre ello. Actualmente, la teoría de Hapgood está desacreditada y es considerada como pseudociencia, y científicos como Ben Davidson, entre otros, afirman que Hapgood solo fue un desinformador adiestrado que dijo medias verdades con el objetivo de distorsionar la causa real. Davidson sostiene que el desplazamiento de la corteza terrestre como tal es real, pero no por la causa que sugería Hapgood, sino por una causa externa, más específicamente provocado o desatado por una micronova solar, para Douglas Bott una nova solar. Entonces, la película claramente nos da un guiño, una clave o una pista importante en esta escena. Después tenemos todas estas grandes catástrofes ocurriendo de forma simultánea, erupciones volcánicas, megaterremotos y megatsunamis devastando lugares emblemáticos como la Casa Blanca, el Vaticano, el Cristo de Corcovado y el Tíbet, junto a los demás países y continentes. Y entonces surge la pregunta, ¿todo esto podría pasar realmente? Y la respuesta es claramente sí, y el pasado lo confirma. Quizás no en un lapso de 2 horas y de la forma en la que te cuenta la película 2012, pero todo indica que en el pasado definitivamente hubo catástrofes de este tipo. Hay demasiadas evidencias, no solo geológicas, arqueológicas y físicas, de un pasado catastrófico en el planeta, sino también evidencias históricas que fueron transmitidas de generación en generación durante milenios por las antiguas culturas y civilizaciones a través de registros físicos y orales. Historias milenarias que hablan de grandes diluvios, grandes terremotos, fenómenos en los cielos, destrucciones masivas. Todo esto sin contar con las claras evidencias geológicas de un pasado catastrófico con las que contamos en la modernidad, pero casi nunca las vemos o tomamos en cuenta. Por ejemplo, los lechos de lagos continentales. Muchos de los lechos de los grandes lagos del mundo, como el lago Baikal en Siberia, fueron en su día tierras que estuvieron bajo el nivel del mar. O los pisos oceánicos, lugares que hoy son fondos oceánicos, como el Golfo de California o el Mar de la China Meridional, que fueron en el pasado tierra firme y estuvieron por encima del nivel del mar. ¿Acaso nunca nos preguntamos
¿Por qué los océanos esconden no solo grandes tesoros o barcos hundidos, sino también vestigios arqueológicos de ciudades y civilizaciones de hace miles de años? ¿Qué pasó con estas grandes ciudades? ¿Simplemente se hundieron de la noche a la mañana? ¿El océano se los tragó? ¿Qué pasó con la mítica Atlántida? Pero veamos algunos ejemplos más. Pavlopetri, en Grecia, es considerada la ciudad hundida más antigua del mundo, sumergida hace unos 5.000 años y descubierta en 1967. La ciudad del Golfo de Cambat, en India, se trata de un sitio arqueológico submarino con una civilización que data de hace más de 9.000 años. Tonis Herakleion, en Egipto, una gran ciudad portuaria del antiguo Egipto que se hundió en el Mediterráneo y fue descubierta en el siglo XXI. Entonces, aquí la pregunta correcta no debería ser si esto volverá a pasar, sino cuándo pasará. Científicos como Ben Davidson y Douglas Bott sostienen que este tipo de grandes catástrofes ocurre cada 12.000 años. Sea o no casualidad, o para muchos quizás se trate solo de mala suerte, la realidad es que ya pasaron 6.000 años de la última catástrofe, pero pasaron 12.000 años de la última gran catástrofe. Es decir, según la hipótesis de Davidson, cada 6.000 años ocurre una catástrofe menor, pero cada 12.000 años la catástrofe es mucho peor. Ahora nos toca el ciclo más turbulento y caótico, y ya se están observando esas señales. La élite claramente es consciente desde hace décadas de esta realidad y se ha estado preparando para ello. No por nada la industria cinematográfica desde hace décadas, pero mucho más desde finales de los 90 y comienzos de los años 2000, ha estado insistiendo en películas catastróficas cada vez más arraigadas a la realidad, aunque no lo parezca, y 2012 es un claro ejemplo. El por qué lo hacen de esta manera, o el por qué nos dan esta información a través de las películas, es una muy buena pregunta. No sabemos si lo hacen para mofarse de nosotros, o si lo hacen para aclimatarnos, manipularnos o condicionarnos. Pero sí hay dos cosas seguras. La primera es que no lo hacen porque sean buenas personas y quieran que sepamos la verdad. Y segundo, y es lo más importante y a la vez un poco intrigante, es que nos están diciendo lo que realmente podría llegar a ocurrir, y no estamos prestando atención. Ya en la recta final, las escenas donde pueden observarse enormes barcos blindados tipo submarinos o arcas, como los llaman en la película, también son una forma simbólica de mostrar que la élite ha estado construyendo refugios o ciudades subterráneas secretas para sobrevivir al cataclismo. Podemos ver escenas emblemáticas, como cuando aparece una señora que hace una representación de la reina Isabel, entre otras donde se puede observar cómo la élite mundial, como las grandes monarquías, grandes billonarios como el personaje de Yuri, y los primeros mandatarios de las potencias mundiales saben lo que viene y se han estado preparando durante mucho tiempo. Relacionado con esto, les recomiendo ver un video muy interesante que hicimos hace un tiempo sobre la misión anglosajona y cómo la élite tiene el conocimiento de que viene pronto un evento geofísico inminente. Al final de la película, se puede observar que el mundo entero está sumergido en el agua, excepto el continente africano. Sin embargo, esto no transmite nada. Es imposible saber qué lugares sobrevivirán y quiénes lo harán. Así que esta escena en particular es solo una parte de la ficción de la película. Entonces las arcas zarpan hacia la cuna de la civilización para empezar de nuevo en un lugar llamado Cabo Esperanza. Como reflexión final, muchas personas después de ver esta película quizás se sintieron preocupadas y sobre todo desesperanzadas e incluso impotentes de saber que solo la élite tiene o tendrá la opción de sobrevivir. Y esto es algo completamente falso que quiere mostrarnos y hacernos sentir y creer la película. No deberíamos sentir absolutamente nada por esta gente. En el mejor de los casos, quizás un poco de compasión, pero viéndolo desde un punto de vista realista y objetivo, absolutamente nadie sabe el destino de la humanidad. Efectivamente, la élite tiene mucho más conocimiento de la catástrofe que viene,
pero ni siquiera ellos, con todo su poder económico, tecnología e influencia a su disposición, pueden ser capaces de ver el futuro y sentirse tan seguros de salvarse. Lo que ellos están haciendo solo es apostar sus vidas y sus destinos y todo su dinero a científicos y gente que también está limitada. Ni siquiera los mejores científicos del mundo tienen una bola de cristal o una máquina del tiempo para saber con puntos y comas lo que pasará en el futuro. Así que no nos preocupemos tanto, porque de cierta forma estamos igual de preocupados que ellos. Pero incluso podemos decir que estamos mucho mejor que ellos, porque muchos de nosotros no tenemos tanto remordimiento que cargar en nuestros corazones como esta gente. Y quizás esa sea la razón por la que buscan vivir más años que el promedio. Así que el miedo de saber si van a sobrevivir o no a lo que viene no es solo de nosotros, sino también el de ellos, por más que estén escondidos en sus ostentosos y blindados búnkers. El ser humano ha sobrevivido por miles de años y ahora no será la excepción, pero lo que sobrevivió después del cataclismo no fueron búnkers lujosos, edificios, ni tecnologías, ni solo gente de la élite, sino la capacidad humana de adaptarse, reconstruir, de ser resilientes y creer que incluso tras el peor de los desastres, el mañana aún es posible.